Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. En Bolivia, las autoridades anunciaron este jueves la detención de 17 personas, la mayoría de ellos militares, por el intento de golpe de Estado que mantuvo al país en vilo durante varias horas. Un día antes había sido detenido también el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar la intentona golpista. La sublevación militar fracasó el miércoles tras varias horas, luego de que el presidente Luis Arce convocara de urgencia a su gabinete y se enfrentara públicamente con el general Zúñiga. Arce pidió a los bolivianos además salir a las calles para proteger la democracia y renovó luego la cúpula militar. El general Zúñiga, por su parte, responsabilizó al gobierno de Luis Arce de haber ordenado la acción militar como una estrategia para levantar su popularidad. Y para tratar de entender las complejidades que vive Bolivia en estos momentos, nos vamos a La Paz para conversar con el politólogo Marcelo Arequipa. Marcelo, un gusto saludarlo y bienvenido al programa. El líder del golpe fallido, el excomandante Juan José Zúñiga, denuncia que esto fue un autogolpe. El gobierno de Luis Arce lo niega. ¿Usted a quién le cree? Mira, creo que hay que evaluar ese tema en función de otras dos declaraciones, una anterior a esa que acabas de mencionar y otra posterior. Una anterior tiene que ver cuando el señor Zúñiga llega a Plaza Murillo, que es donde está el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. Él dice frente a los medios de comunicación que, primero, va a nombrar nuevo gabinete de ministros y, segundo, que va a liberar presos políticos que están en las cárceles en Bolivia, que están purgando unas penas por el golpe de Estado del año 2019. Y nombra, lo voy a liberar al señor Luis Fernando Camacho. Entonces, esa es una primera declaración que creo que es importante y reveladora de verdad de las intenciones que tenía. Segunda declaración es la que tú mencionas claramente en un contacto con la prensa antes de ser llevado a celdas judiciales. Y la tercera declaración es cuando llega él a celdas judiciales, le hacen una entrevista policial, el señor Zúñiga, y ahí le preguntan, indique usted cuáles han sido los temas, los problemas por los cuales usted cree que no ha llegado a éxito su plan. Y él dice, no llegaron otras tropas militares que estaban planificadas que llegaran para poder consumar el golpe de Estado. Entonces, si uno ve por eso la figura más completa y no se queda solamente con esta percepción, con esa declaración, uno se va a dar cuenta que en realidad en el fondo ha habido ciertamente ahí un plan desestabilizador del orden democrático que en términos concretos se llama intento de golpe de Estado. Señor Arequipa, durante los últimos meses Bolivia ha estado en las noticias por la disputa férrea entre los antiguos aliados y ahora enemigos Luis Arce y Evo Morales. ¿Hasta qué punto cree usted que esas diferencias han conducido al país hasta este escenario? Yo creo que en gran medida han conducido a este escenario que vivimos hoy día en Bolivia por dos cosas. Primero, en Bolivia llevamos viviendo unos buenos meses, ya no en términos ni siquiera preelectorales, sino en términos electorales. Entonces, los candidatos, los precandidatos que hay hoy día, que incluso las elecciones generales serán el siguiente año, pero se adelantaron, ellos ya están en una franca agenda política de, primero, desgastar la figura del presidente Luis Arce en lo máximo en términos económicos, y segundo, se habló también de que el presidente Luis Arce debería acortar su mandato y llamar a elecciones anticipadas. Entonces ya hay una agenda política ahí inmersa que ha devenido luego en esto que se menciona de más de 17 personas detenidas. Entre ellas hay militares de servicio activo, hay militares de servicio pasivo, pero lo más importante, hay civiles también inmiscuidos en este tema. Entonces, creo que las investigaciones darán cuenta de quiénes están involucrados en esto y si hay incluso hasta políticos involucrados en este problema. Señor Arequipa, usted habla de divisiones importantes en el seno del gobierno, en el seno del propio partido MAS. El golpe falló, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Terminan allí esas divisiones internas del gobierno o hay riesgo de nuevos alzamientos en el país? No, yo creo que el riesgo en Bolivia está latente en términos del escenario de convulsión social, en términos de que pueda pasar algo de riesgo sobre la democracia en el país. Creo que está latente ahí en gran medida porque vivimos pues en un escenario ya electoralizado, tremendamente electoralizado. Entonces, todo está saliendo un poco a brote
en la medida en la que lo que se busca no es necesariamente proponer algo al país para que este pueda resolver sus problemas estructurales, sino más bien buscar desgastar los unos a los otros, se buscan, perdón, desgastarse, y en ese interín, pues estamos ahora mismo incluso con este tipo de amenazas de intentos de golpe de Estado. Riesgo latente de convulsión social en Bolivia. Lo conversábamos con el politólogo Marcelo Arequipa desde La Paz. Señor Arequipa, muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias.